si creo un demonio a base de lo que yo estoy haciendo, ellos me van a quitar una parte de mi alma. Despertar significa buscar, como decía Buda, la iluminación. Salimos a la calle y le preguntamos a las personas, ¿crees en Dios? ¿Practicas alguna religión? Una fuerza divina. Para mí Dios podría ser una fuerza divina que nos alimenta a todos y es lo que mantiene el cosmos en constante movimiento, ¿no? No creemos en un Dios, sino que el Buda fue una persona igual que nosotros, que sufrió, que vivió dificultades y trató de buscar la manera de superar esas dificultades y se dio cuenta que no podemos superar las dificultades tratando de cambiar el mundo externo, sino cambiándonos a nosotros mismos. Dios, yo no tengo religión, pero naturalmente Japón es como mucha naturaleza es mi Dios, entonces nosotros pensamos andan cosas que tenemos alma o espíritu, ¿no? Pero no sé, ahora mismo, bueno, quizá alguien crearon en este mundo o algo, quizá, o algo coincidencia en todo, pero bueno. Claro, yo soy satánico. Creo también en la Santa Muerte. Bueno, Dios para nosotros es la pureza, es el amor, es todo lo que nosotros hacemos. Es lo que yo estoy hablando, es conectarnos con todo el mundo, es regalarle amor a todas las personas. Ese es Dios, el Dios que la gente no ve, pero que lo siente cuando hay una conexión entre dos personas que se ríen, dos personas que están alegres, dos personas que se comentan cosas, y entonces esa es la verdadera conexión con Dios. Y ese es Dios para nosotros. De la meditación lo que nos ayuda es a observar esos aspectos negativos de la mente, los aspectos positivos y darnos cuenta cuál de los dos es como más beneficioso para nosotros, eso en una primera etapa, y luego de que ya tú logras estar en un estado lo más adecuado, positivo, equilibrado, armónico, como quieras decirlo, vas un poco más allá a través de la práctica, y ese ir un poco más allá es tratar de lograr ese estado de iluminación del Buda. El Buda, cuando se iluminó, lo que se dio cuenta fue de que está hecha realmente o cuál es la verdad detrás de la realidad. En otras ocasiones él dijo que a través de su práctica profunda él trató de conseguir a lo que es Dios o el alma y él no logró conseguirla, sino que él simplemente consiguió un cuerpo que está formado de ciertas características, le llamamos skandhas, y una mente, ¿ok? Esos skandhas están formados por nuestro cuerpo y nuestra mente, y no hay nada más allá de nuestro cuerpo y nuestra mente para el budismo. Bueno, fíjate, nosotros realizamos lo que se llama conciencia de Krishna. ¿Ves? Conciencia de Krishna no es una ciencia. Conciencia de Krishna para nosotros es estar en contacto constantemente con Dios. Constantemente con Dios. Y Dios no tiene una religión. En realidad Dios no vino a traer aquí una religión. Dios vino a regalarle amor a todas las personas. Por lo tanto, mucha gente piensa que tiene un Dios secuestrado en su bolsillo y que ese es el Dios que vale. No, Dios es uno solo y es amplio para todo el mundo. Si tú ves esto, no es una plaza como tal, es un círculo de transmutación, porque estás viendo todas las puntas, y todas las puntas terminan en el centro. Es un círculo de invocación. Sí lo he hecho, pero he invocado demonios menores. Crear un demonio para que destruyera la tierra, así como este Leviatán,
que Leviatán no lo pintan como un pulpo, sino es como ser con tentáculos y ya. Así que si yo activo por lo menos este portal, toda esta verga se va para el carajo. El canto de Mahamantra es una conexión que es el despertar. Cuando nosotros despertamos nuestra conciencia, cuando despertamos nuestra conciencia le estamos diciendo a nosotros mismos que tenemos que empezar a elevarnos, a elevar todas aquellas cosas que en verdad no estaban bien y que ahora empezamos a desenmarañar. Así como cuando hay una telaraña y tú dices, bueno, ¿y esta telaraña dónde termina? Nosotros esa telaraña la tejemos con Dios, para que Dios sea la luz que nos ilumina constantemente. Realmente la base es que sufrimos casi que de gratis porque no sabemos manejar nuestra mente. Entonces, cuando aprendamos a manejar nuestra mente, lograremos liberarnos por completo del sufrimiento y alcanzar la felicidad. Él dijo que la primera noble verdad del Buda es que todo es sufrimiento porque no nos damos cuenta de cómo nos manejamos. Y cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de ver y observar el mundo, ¿ok? En positivo, por supuesto, siempre. Es una energía vibratoria, por ejemplo, el canto de Mahamantra es la conexión base de decirle en este mundo material que la vida espiritual está presente y que todo el mundo está buscando dentro de su corazón, siempre está buscando elevarse. Y cuando la persona se eleva, empieza a desprenderse un poco del materialismo. El materialismo siempre está ahí, siempre va a la gente a querer un buen teléfono, siempre va a querer tener una buena casa, un buen carro. Y resulta que decimos que Dios es el dueño de todo. Y por eso muchas veces cuando estamos en conexión con Él, muchas veces no necesitamos, porque Él pone todo a nuestra disposición. Y eso es lo más importante. Cuando nos sentimos cómodos de una manera especial, primero que nada la salud. O sea, cuando tenemos una buena salud, entonces tenemos prosperidad. Cuando tenemos una buena sonrisa, entonces tenemos prosperidad. Cuando tenemos amor en el aspecto más insignificante, como respetar la vida de las personas, respetar la vida de los animales, respetar la vida de todo el mundo, entonces esa es la verdadera conexión. Cuando estamos conectados con Dios es así. Respetamos la vida. ¿Tienes alguna religión? Cuéntanos. Sí, yo comencé practicando Zazen a los 20 años, tengo 41, o sea, tengo 21 años practicando Zen. Desde que yo comencé porque leí un libro sobre budismo Zen y me llamó la atención y quería ver cómo era eso del budismo, ¿no? Estaba en esa búsqueda espiritual. Cuando empecé a leer sobre el Buda y su enseñanza me atrapó, y cuando leí sobre el Zen, que es como un poco más abierto, que se centra en la meditación, y bueno, me encantó y empecé a practicar. A los 2 años tomé refugio, que es lo que estaba comentando del Rakusu, tomé votos de Bodhisattva, que es que toda la práctica y toda mi vida la dedico a buscar el beneficio de las personas. Dentro de mis posibilidades, porque todos tenemos ese lado oscuro y ese lado bueno, pero la idea es aprender a manejarlo y tratar de que, esos aspectos negativos de la mente eliminar. Por lo menos aquí hay uno, dentro del parque hay otro, solamente que hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Son fuerzas que acumulan la gente, porque uno entra al parque y siempre deja la parte negativa, y con esa parte negativa, con la energía negativa, tú puedes crear una entidad. Lo malo es que si creo un demonio a base de lo que yo estoy haciendo, ellos me van a quitar una parte de mi alma. Entiendo. Tiene un precio. Todo tiene un precio. Pero si yo no tengo un alma y soy vacío, soy hueco,
¿Qué van a agarrar ellos de mí? Ellos van a agarrar mi cuerpo, las partes de mi cuerpo, mi sangre, mis pulmones, mi corazón. Solamente me las hice porque ellos me dijeron, me agarraron el brazo. Sí. Soy recipiente de los rituales. Ellos pueden subir, ese es mi cuerpo, y disfrutar en la tierra o hacer lo que ellos les dé la gana aquí en la tierra. Fíjate que hay una cosa muy importante. El canto de Mahamantra, para nosotros, que es el Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare. Para nosotros ese el Maha significa el mantra superior. O sea, sobre todos los mantras, ese es el mantra superior. Por lo tanto, el cantarlo es lo que me permite la conexión directa con Dios. Porque fíjate un detalle importante. Hare significa la invocación a Dios. Krishna es el nombre de Dios. Entonces cuando digo Hare Krishna, digo, oh Dios. Y entonces, ¿qué decimos? Oh Dios, déjame ser instrumento de tu amor. Es cuando nos hacemos esa invocación. O sea, nosotros queremos ser útil para Dios. Pero útil ¿en qué sentido? Entonces tenemos 4 principios fundamentales que tenemos. Utilidad es el principio. Después tenemos pureza, es la fuerza, o sea, con qué hacemos nosotros las cosas. Luego tenemos los libros con los que nos instruimos, que es la parte fundamental. Y después tenemos esta prédica, que es la que nosotros estamos tratando de que la gente entienda que cuando tú estás bien documentado, estás bien estudiando algo con sentido propio, entonces ese sentido propio es lo que te permite que tú comuniques a los demás el buen sentido de la palabra. ¿Ves? Por eso para nosotros no tratamos de convencer a nadie de que se venga con nosotros, ni tratamos de que esa persona nos persiga. Nosotros solamente hacemos como cuando entramos al cuarto y prendemos la luz de nuestro cuarto, vemos si hay un desorden o el cuarto está arreglado. Cuando prendemos la luz y el cuarto está desordenado, lo ordenamos. Y entonces, ¿qué pasa con el Mahamantra? Cuando el Mahamantra entra en ti, tú ves que es el desorden ahí en tu vida y entonces tienes la posibilidad de arreglarlo. Y nosotros en el Centro Zen, aparte de ese Zen, hacemos varias cosas, ¿no? De la cultura japonesa. Nuestra directora Marina Shinji, ella da talleres de arreglos florales que se llama Ikebana. Es una práctica Zen, ¿ok? Se dan talleres de caligrafía japonesa, de Shodo, de Sumie, que es la dibujo a través con tinta china. Bueno, también hay cursos, por supuesto, de filosofía budista, etcétera, ¿no? O sea, ahí tratamos de todos esos aspectos que engloba el Zen, que es el tratar de tener esa atención, observación en el momento presente, que trate de aplicarlo en el día al día. Nosotros damos talleres de eso, por eso lo del Ikebana, de arreglar flores, el tratar de cocinar, de hacer trazos de caligrafía y todo eso. Esa es la idea del Zen, pues. O sea, por eso utiliza cosas tan sencillas como el escribir, hace toda una práctica espiritual de eso. Nosotros no pensamos, nosotros sabemos y estamos completamente seguros que cuando tú cantas el mantra, o sea, aquí no existe la religión como tal, porque en realidad conectarse con Dios es simplemente un propósito de limpieza del corazón. Entonces, tu corazón está puro, tienes más conexión con Dios. Tu corazón está puro, tú puedes conectarte con todos aquellos seres de luz que hay en todos los planos. Usualmente cantamos todos los sábados en el Parque Los Caobos, cantamos este Mahamantra, porque nosotros necesitamos encender esa chispa en el corazón de todas las personas. Por lo tanto, nosotros no buscamos de que la gente de repente nos siga, pero que sí esa luz, prenderla, para que esa persona entonces busque su propia iluminación. Cuando él tiene esa conexión con Dios, entonces mira, él de repente vendrá con nosotros a cantar, pero en el proceso real, despertar significa buscar, como decía Buda, la iluminación. ¿Ves? Que esto es lo más importante. Gracias por acompañarnos. Puedes apoyarnos mucho suscribiéndote al canal y a través de nuestra cuenta de Patreon que se encuentra abajo en la descripción.
Gracias y que tengas una excelente vida.